Se apagó la... Ya, ok, ahora sí, vamos a ver en este caso el punto y coma, el punto y los dos puntos. ¿Ya? Ok. El punto, ¿ya? El punto en este caso es un signo de puntuación cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, que no sea interrogativo o exclamativo. En el caso de los interrogativos exclamativos, tienen su propio signo, ¿ya? O sea, hay un abridor, ¿no? En el caso del, si tenemos que escribir una pregunta directa, se abre el signo de interrogación y cuando terminas la frase se cierra. No hay necesidad de colocar un punto adicional. Con eso ya está cerrando la oración. O en todo caso, si es un signo de exclamación igual, se abre y luego se cierra el signo de admiración. Con eso está cerrando la expresión, la frase exclamativa o la frase interrogativa. Clases de punto. Recibe distintos nombres según marque el final de un enunciado, un párrafo o un texto. Si se escribe al final de un enunciado y a continuación, en el mismo renglón, se inicia otro, se denomina punto y seguido. Nombre más lógico y recomendable que el también usual punto seguido. El punto y seguido coincide con el final de una línea. Se comienza a escribir en la siguiente con el mismo margen, sin sangrado inicial. El punto y seguido es, pues, el que separa los enunciados que integran un párrafo. ¿Ok? Luego, se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un nuevo párrafo. Se denomina punto y aparte. Aunque en algunas zonas de América se dice punto aparte, ¿no? Por un tema también del habla, ¿no? Cuando hay esa... En el habla es difícil sostener punto y seguido, punto y aparte, o sea, o sea, no es tan fácil, ¿no? Mantener en el habla. Entonces, por cuestiones de... pues para moldarse, entonces, obvian el i, ¿no? El punto y aparte, punto seguido, ¿no? Por ejemplo, aquí en este pequeño texto, ¿no? Dice, estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. Si se dan cuenta, hay un punto y seguido. Luego del punto y seguido se escribe con mayúsculas y continúa. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de la inocencia, encontró a José Arcadio. Y este es un punto y aparte. ¿Ok? Entonces, cuando termina el párrafo, en el siguiente renglón se continúa. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. El punto y seguido marca el término de una oración, pero en el mismo reloj se puede seguir con la siguiente oración. En el caso del punto y aparte, no. En el punto y aparte se termina un párrafo y debe seguir en otro renglón. Esa es la diferencia. ¿Ok? El punto y aparte es, pues, el que separa dos párrafos distintos, ¿no? Que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto y de diferentes. Ya se me fue la cámara. Entonces les hablaba, ya les decía que el punto y aparte, uy, a ver, les decía que el punto y aparte, de alguna manera separa dos párrafos distintos que se suelen desarrollar dentro de la unidad del texto. Ideas o contenidos diferentes. ¿Okay? Se escribe al final de un texto o de una división importante del texto. Se denomina punto final. No es correcta la denominación punto y final, creada por analogía de las correctas punto y seguido, punto y aparte. ¿Ya? En este caso, cuando ya termina el texto, termina el párrafo, termina el texto que quieres traducir,
para marcar el término de todo el texto, se coloca el punto final, ¿correcto? El punto y coma. Es un signo de puntuación que indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la marcada por el punto. Se suele usar en enumeraciones complejas para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyan comas. Por ejemplo, cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha, el tercero de frente. O sea, en este caso, vamos aquí, estando en la chiripiorca a mi computadora. Pero bueno, seguimos. Les decía, entonces, aquí por ejemplo, primero hay una enumeración, ¿no? El primero por la izquierda. Entonces, acá hay una coma. Entonces, como ya hay una expresión con una coma incluida, ya se dice compleja. Entonces, no puedo seguir en este caso usando una coma, porque no quedaría clara cuál es la división, cuál es la enumeración. Entonces, para evitar esas confusiones, uso el punto y coma para separar la enumeración. O sea, en vez de enumerar con coma, enumero con punto y coma, porque la frase que tú estás por enumerar ya tiene una coma. Entonces, no puedo enumerar frases, no puedo enumerar frases cuando ya tienen una coma, porque no se distinguiría. Entonces, para distinguir la enumeración, uso el punto y coma. ¿Ok? O, por ejemplo, se dieron cita el presidente ejecutivo, Francisco Ruiz, el consejero delegado, Pedro García, el vocal, Antonio Sánchez, y el secretario general, Juan González. ¿Ve? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos de alguna manera separando, por ejemplo, los cargos, ¿no? Y el nombre, ¿ok? Entonces, en esos casos también se usa el punto y coma porque como estamos enumerando igual y la enumeración tiene una coma, entonces debo usar el punto y coma respectivo. ¿Ok? Ideas completas. Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Ejemplo, era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Entonces, son dos oraciones de alguna manera con una independencia sintáctica. Entonces, cuando sucede eso, debemos separarlos con punto y coma. Que todo el mundo a casa, ya no hay más que hacer. Igual. Preposición 1, preposición 2. El uso del punto y coma en el que se separa a dos enunciados con sentido completo se le conoce como yuxtaposición. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, no se usa conjunciones. Por eso es que cuando se usa signos de puntuación para separar dos oraciones con independencia sintáctica, entonces estamos ante una yuxtaposición. ¿Ya? Dice, delante de conectores. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo. Por ejemplo, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente. Hay quienes son los adversativos, pero más, los concesivos, aunque, sin embargo, los consecutivos, por tanto, por consiguiente, entre otros. Cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud. Ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron lo que el entrenador esperaba. Parece todo un gusano, ¿no? Entonces, cuando tienes ahí oraciones largas, necesariamente hay que separarlos con punto y coma, ¿no? Siempre y cuando tengas ahí un conector. ¿Ya?
Reemplazando conectores de contraste. El punto y coma puede reemplazar a un conector de contraste cuando separa dos ideas contrarias o yuxtapuestas. Ejemplo, sufría un dolor indecible. Mantuvo hasta el final una expresión serena. O sea, ahí podría haber colocado el pero, ¿no? Sin embargo, por un tema de evitar una reiteración, es muy probable que el autor haya usado adversativos en lugares muy cercanos a esta oración. Entonces, evita y puede colocarle un punto y coma. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes conectores, tienes proposiciones de contraste, ¿ok? Entonces, podemos en este caso usar el punto y coma. ¿Ok? Ahora vamos con los dos puntos. Signo de puntuación que representa una pausa mayor que la de la coma, pero menor a la del punto. Es parecido al punto y coma. En cuanto a la pausa, ya no se la vayan a tomar de todo el grano. ¿Ya? Entonces, representa una pausa mayor a la coma y menor al punto. Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Se escriben pegados a la palabra o el signo que los antecede y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue, que continúa, ¿no? Por ejemplo, se colocan los puntos cuando preceden a una enumeración de carácter explicativo. Ejemplo, ayer me compré 2 libros, uno de Jesús Guamán y otro de María Torres. Entonces, cuando estoy explicando quiénes son los autores, debo colocar esos 2 puntos. Cuando por interés se anticipan los elementos de la enumeración, los 2 puntos sirven para cerrarla y dar paso al concepto que los engloba. Ejemplo, natural, sana y equilibrada, 2 puntos, así debe ser una buena alimentación. Entonces, hay una enumeración por delante y lo que hace el 2 puntos es cerrar la idea de qué nos estamos refiriendo. Cuando preceden la reproducción de citas o palabras textuales que deben escribirse entre comillas e iniciarse con mayúscula, ¿no? Ya lo dijo Venancio Benítez, la claridad es la cortesía del filósofo. Si se dan cuenta, cuando quiero yo expresar una cita textual, 2 puntos y luego comienzo con mayúscula esa cita. Se emplean, en este caso, tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. ¿Ya? Ejemplo, en este caso, la palabra que sigue a los 2 puntos y que inicia el cuerpo de la carta se escribe con inicial mayúscula y renglón aparte. Por ejemplo, ¿no? Muy señor mío, ese es el vocativo, 2 puntos. Luego, en el otro renglón, continúas, ¿no? Le agradeceré que en el plazo más breve, bla, 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 apoyo. Sirven para separar una ejemplificación del resto de la oración. Ejemplo, de vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Hoy ha venido a la oficina en zapatillas. Entonces, queremos separar la ejemplificación, o sea, el ejemplo que damos con el resto de la oración. Entonces, ahí debemos colocar los 2 puntos. En textos jurídicos y administrativos, como decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados o instancias, se coloca después del verbo que presenta el objetivo fundamental del documento y que va escrito en todas sus letras con mayúscula. La primera palabra que sigue a dicho verbo se escribe con inicial mayúscula y en el párrafo aparte. ¿No? Eso lo vas a ver, por ejemplo, cuando terminas tu carrera, quieres pedir tu diploma, tu bachillerato, entonces, universidad, bla, 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 bla,
Certifica, 2 puntos, abajo, bla, bla, ¿no? Aquí, por ejemplo, para los que son abogados, se van a familiarizar con, en este caso, con este tipo de situaciones, ¿no? Tienes un documento, sentencia, 2 puntos abajo, bla, bla. Se van a, de alguna manera, a identificar mucho. Y se van a recordar a mí. Eso me dijo que cuando estos verbos, que de alguna manera son el fundamento del documento, se escriben en mayúscula y en 2 puntos. Y luego, escribo con mayúscula. Eso es algo ya establecido por, en este caso, eh, por la institución. Entonces, ya no escapa mucho de las reglas. Aquí, por ejemplo, hay que seguir lo que ellos han establecido como procedimiento, ¿no? Entonces dice, ¿no? Certifica que don José Álvarez García ha seguido con aprovechamiento el curso, bla, bla, bla. Solamente en este caso los 2 puntos son compatibles con la conjunción subordinante que. ¿Ok? Se usa para conectar oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de emplear otro nexo. Son varias las relaciones que pueden expresar. Por ejemplo, causa-efecto. Se ha quedado sin trabajo, 2 puntos. No podrá ir de vacaciones este verano. Conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior. El arbitraje fue injusto, se cometieron demasiados errores. Al final, se perdió el partido. Aquí, por ejemplo, usamos el punto y coma también, ¿no? Pero lo más común que hacen son los 2 puntos, ¿ya? Sobre todo en los medios deportivos. O sea, los medios deportivos se hacen por un tema de, ellos dicen, ¿no? Me ha tocado. Por un tema de dinámica, porque muchas veces el lector, pues, en el caso de los medios deportivos, el lector se quiere leer con avidez y con rapidez la información. Entonces, a veces evitan los dos puntos o el punto y coma, por ejemplo, ¿no? Se usa muy escasamente el punto y coma. Más usas la coma y el punto. La coma y el punto. Es raro que uses los puntos. ¿Ya? Pero, ¿no? A veces se da. Cuando, por ejemplo, quieres hacer una verificación, una explicación de la oración anterior, que suele tener un sentido más general, por ejemplo, el ceviche es un plato muy completo y nutritivo. Ahí, por ejemplo, voy a empezar con una explicación. Tiene el pescado, camote y limón y la fuerza de la cebolla. ¿Ves? Entonces, vamos a empezar, estamos haciendo una introducción de lo que vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, cuando queremos dar ese detalle, ahí coloco los 2 puntos, ¿no? En títulos y epígrafes, es frecuente su uso para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. Por ejemplo, literatura medieval, estudio comparativo de los principales motivos recurrentes. O sea, tengo un tema general y explico el tema específico que voy a abordar dentro de la literatura medieval. No vayan a creer que ¿cómo se llama? Que se va a masificar, ¿no? O sea, no todas las personas vamos a hablar siempre o tratar los temas en generales. Ustedes, incluso cuando ustedes vayan a hacer una tesis, van a usar este tipo de títulos. Es lo más probable. Ya, entonces. Ok, entonces vamos nuevamente para poder terminar de entender esta parte. ¿Ya? Entonces, en el caso del punto es muy sencillo. Tenemos 3 clases de puntos. Realmente no hay mucho más que agregar en el caso de los puntos, ¿no? El punto seguido, cuando separa oraciones dentro de un mismo renglón. El punto y aparte, cuando termina un párrafo y el siguiente
va, va aparte, mejor dicho, y el punto final, que es que el que me señala y termina todo un texto. En el caso del punto y coma, lo uso para enumerar frases complejas. Aquí llamamos en lingüística frases complejas, cuando la frase que vas tú a enumerar tiene una coma. Entonces, si tiene una coma, no vas a poder enumerar con otra coma. Tiene que, para expresar o para identificar la enumeración, vas a tener que, en este caso, enumerar con el punto y coma. Cuando quiero separar proposiciones de ideas completas, uso el punto y coma, ¿ok? Este tipo de oraciones compuestas se le llama oraciones yuxtapuestas. Delante de conectores, ¿ok? Cuando yo tengo en una frase larga conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, ya, como por ejemplo, pero, más, esos son, por ejemplo, adversativos. El concesivo son aunque, sin embargo, o el consecutivo será por tanto, por consiguiente. Cuando uso este tipo de conjunciones por delante, tengo que usar el punto y coma. También eso hay que usarlo cuando las oraciones sean muy largas. Por ejemplo, los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes, punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. O sea, todo ese gusano, ¿ya? Hay que, en este caso, señalizarlo. Reemplazando, ojo, no es estar al costado, ahora es reemplazar un conector de contraste. Hay oraciones que en este caso mencionan proposiciones muy distintas. Entonces, en vez de usar un conector adversativo o concesivo, usamos un punto y coma. Eso se usa cuando ya hemos usado repetitivamente estos conectores. Entonces, el autor, para evitar una cacofonía, lo que hace es reemplazarlo por el punto y coma. En el caso de los dos puntos, ¿ok? Es igual, representa una pausa mayor que la coma y una menor que el punto. Es muy similar en cuanto a pausas al punto y coma. ¿Ok? Y se puede usar en este caso en estas circunstancias, ¿no? Cuando, por ejemplo, precede a una enumeración de carácter explicativo. Ayer me compré 2 libros, uno de Jesús Guzmán y otro de María Toro. Estoy explicando lo que yo elegí, lo que yo compré. Cuando por interés se anticipan elementos de enumeración y para cerrar, en este caso, y dar paso al concepto, somos los 2 puntos. Natural, sana y equilibrada. Así debe ser tu alimentación. Cuando preceden a la reproducción de citas textuales, ¿no? Ya lo dijo Venancio Benítez. 2 puntos. La claridad es la cortesía incluso. Cuando se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos, ¿ok? Viene un vocativo y después 2 puntos aparte, en este caso el cuerpo de la carta, ¿no? Cuando sirven para ejemplificar, separamos la ejemplificación del resto de la oración. De vez en cuando tienen algunos comportamientos inexplicables. Hoy ha venido a la oficina esa partida. Entonces, estoy explicando la oración y luego coloco el ejemplo. En textos jurídicos y administrativos, ¿no? Como decretos, como sentencias, como bandos, como edictos, certificados o se colocan después del verbo que presenta el objetivo fundamental del documento. Si es un certificado, va a certificar. Si es una sentencia, va a sentenciar. Entonces, después del verbo que está escrito todo en mayúsculas, se coloca el punto y luego, en este caso, el subordinante que va con mayúscula y escribe el resto de la oración aparte. Para conectar oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de emplear un nexo. Por ejemplo, cuando en este caso son de causa-efecto, ¿ok? De conclusión, ¿no? Que es un resumen, en este caso, una consecuencia o resumen de la oración anterior. Ejemplo, el arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores. Al final se perdió el partido. Es una consecuencia de lo que pasó.
Verificación o explicación de la oración anterior que suele tener un tema general. El ceviche es un plato completo y nutritivo. Sentido general. Explicación. Tiene el pescado, camote y limón y la fuerza de la cebolla. Estás explicando lo que tú has querido decir en la oración anterior. Títulos y epígrafes es frecuente su uso para, en títulos, perdón, es muy frecuente para separar el concepto general del aspecto parcial. Literatura medieval, estudio comparativo de los principales motivos recurrentes. Entonces, estoy separando el título general de, en este caso, el aspecto parcial que voy a tratar. Y eso ustedes lo van a, de alguna manera, a tener o a ver muy frecuentemente. Ok, entonces vamos con algunos ejercicios aparte. Por ejemplo, en el nivel básico, ¿no? Dice, a ver, la 1. Señala qué oración presenta una adecuada puntuación, ¿no? Para en sí la oración es corazón. ¿Qué hice para merecer esto? No me miras, no me hablas, ni me devuelves mi saludo. En este caso, por ejemplo, para el autor, la alternativa es justamente la que leí, la A, porque aísla al elemento extra oracional y los dos puntos introducen una enumeración. ¿A qué se refiere? En este caso, acá usamos una coma vocativa, porque nos estamos dirigiendo a alguien. Entonces, corazón, te estás dirigiendo. Tienes su atención, empiezas a hablar. ¿Qué hice para merecer esto? Entonces, habla de una manera general y luego explica. No me miras, no me hablas, ni me devuelves el saludo. ¿Ok? Por eso que en este caso aplicó y colocó la A. Vamos con el siguiente. Señala en qué alternativa encontramos una oración inadecuadamente escrita, o sea, no está bien escrita. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, todo se apaga. Dime, Zoila, ¿qué haremos por la noche sin tu hermanito? Esos jóvenes van para allá. Perdón, esos jóvenes que van para allá son mis amigos. Ya, esos jóvenes que van para allá son mis amigos. ¿Podrías, mi pequeña, dejar de ser tan problemática? Así me gustas. El oso de anteojos sufre porque su osa lo dejó. Ya se olvidará. Ok, por ejemplo, en la E y en la D, me parece que están bien escritas. En la primera, ¿no? Acá hay un vocativo, pues está usando bien la coma vocativa, ¿ya? Acá, por ejemplo, está separando un punto y coma, porque está separando una oración. Una oración con independencia sintáctica de otra. Así me gustas. Que podría haber sido también así tú me gustas. O sea, hay una oración, un sujeto tácito. Entonces, sí hay una correcta separación. El oso de anteojos sufre porque su osa lo dejó. Ya se olvidará. Igual. Está separando dos oraciones, en este caso, con... en este caso, hay dos oraciones, mejor dicho, con proposiciones independientes. Está bien. Vamos con las tres primeras. Entre ellas hay un error. Hay que ver cuál es. Dice, esos jóvenes que van para allá son mis amigos. Ya, por ejemplo, aquí podemos decir que sí también está bien escrito. Porque la primera proposición es esos jóvenes que van para allá son mis amigos. Aunque por ahí ese punto y coma como que no... podría ser dos puntos o punto y coma. Ya, vamos a darle el beneficio de la duda. De repente hay otra que es más evidente que hay un error. Dime, Zoila, ¿qué haremos por la noche sin tu hermanito? Cuando la tarde languidece, renace la sombra. Todo se apaga. Aquí, por ejemplo, sí estaría bien, ¿no? Porque hay una oración, una primera oración, cuando la tarde languidece, renace la sombra.
Eso, por ejemplo, hay un texto complejo, entonces debo separarlo con punto y coma. Entonces, la A sí está bien. Estamos entre la B y la C, ¿ya? El problema con la B, ya es que, por ejemplo, sin tu hermanito es un texto, es una oración que no tiene independencia sintáctica. Sin tu hermanito. O sea, si tú lo sacas, no hay independencia sintáctica, a diferencia del resto. Y aparte que también, por ejemplo, hubiera sido mejor, dime Zoila, ¿qué haremos? Otro vocativo. Por la noche tiene que ser vocativo, sin tu hermanito. Ese punto y coma acá no debió ir. Ahí se coma también. Entonces, la alternativa ahí, por ejemplo, que está inadecuadamente escrita, es la B. ¿Ya? Y en este caso, en el caso de la 3, si estás apurada, vete sola. A mí no me importa que te quedes conmigo, exnovia. Wow, fuerte. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, si estás apurada, vete sola. Ahí, por ejemplo, podríamos colocar una coma. ¿Ya? Si estás apurada, vete sola. No hay dos puntos, no hay dos puntos. Entonces, puede ser una coma aquí. Vete sola. Punto y coma. A mí no me importa que te quedes conmigo, exnovia. Eso ya es un vocativo final. Entonces, ahí, por ejemplo, sería, a ver, tenemos la A, ¿no? Coma, punto y coma al final. Ok, muy bien. Entonces, eso ha sido por el día de hoy lo que hemos visto, uso de los signos de puntuación, coma, punto y dos puntos, ¿ok? Entonces, para mañana revisen esta información, traten de practicar los ejercicios para mañana, en este caso, poder realizar la práctica en clase. Y también tenemos mañana CTA. Nos vemos, chao, chao.